Aquí seguimos hablando del autismo para darle a ustedes herramientas que los puedan ayudar, y sigo hablando con otra madraza de un niño autista que ha dedicado su vida totalmente a él y ha sabido también convertirlo en una experiencia positiva. Bienvenida a mi hora favorita, Lucía Barbeito. Muchas Lucía, gracias. ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Mi Muy querida contenta de estar aquí. Lucía, hemos hablado mucho por teléfono, conozco de tu historia y de tu Sí. niño hace muchos años, pero bueno, me alegra, y hace tiempo también que estamos por hacer esta entrevista, porque tú llevas tantos años batallando Así es. con tu niño y creando proyectos. Sé que tienes ahora otro en puertas, todo para ayudar a Es que cuando uno está en esta situación, siente tantos deseos, yo me imagino, ¿no?, de decirle al mundo cómo es, por dónde es, que la gente te pregunte para poder ayudar. Eso veo que es algo común entre los padres. Ayudarse entre nosotros, por supuesto. Exactamente. Sí. Y sobre todo a mí lo que más me interesa es pues derribar un poco ciertos mitos de que el autismo es una tragedia que no afecta a los padres o a las familias, que destruye las familias y que los niños con autismo viven en su mundo y prácticamente no tienen una vida más allá de estar ahí encerrados entre cuatro paredes, y no es cierto. Eso me gusta. ¿Cómo destruir esos mitos? A ver, por ejemplo, desde tu experiencia, digamos. Bueno, en realidad hablando con las familias, hablando con las personas, exponiéndolo también. ¿Cómo tú descubriste que después del primer golpetazo, Sí. cuando te dijeron que tu niño era autista, luego descubriste que era un autista bastante, Sí. en un espectro bastante severo? Sí. Después de ese primer golpe, ¿cómo tú descubriste que la vida podía ser llevadera con él y que no había que vivir Bueno, sufriendo? el primer golpe fue cuando me lo echaron del daycare donde estaba asistiendo. Ese fue mi primer golpe realmente, porque cuando yo empecé a darme cuenta que él estaba presentando cierto retraso en el desarrollo, en ese tiempo no, bueno, no tenía a nadie, no conocía a nadie que tuviese autismo, y realmente fue pues como, no sé, llegar a cuando te tiran, como digo, de un paracaídas en el desierto y no sabes hacia dónde vas a ir. Claro, porque ahí fue donde te enteraste, cuando te lo sacan de la escuela, ¿no? No, o sea, yo fui observando retrasos en su desarrollo y me fui dando cuenta de que él no estaba progresando de la misma forma que progresaban otros niños. Entonces, claro, esas necesidades que se fueron generando a raíz de su autismo, pues llegó un momento en que en el daycare donde él estaba, en la guardería, como decimos en España, me dijeron literalmente que no le podían dar respuesta a sus necesidades, que me lo tenía que llevar. Ya, pero Héctor, que es como se llama tu niño, no ocurrió en España. Ya No, eso ocurrió aquí en Miami. Yo llevo 22 años aquí en Miami. Él nació aquí, él nació aquí. Y esa fue mi realidad. Y a partir de ahí fue como, o sea, fue el punto de inflexión donde tuve que decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En realidad, bueno, yo siempre, el consejo número uno que le doy a todos los padres con los que hablo es educarse. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Los padres tienen que entender que el proceso de educación y de progreso de sus hijos lo tienen que liderar ellos. Yo entiendo que es difícil porque los padres, claro, cuando tú te encuentras con una situación en la que desconoces totalmente y tienes a tu alrededor ciertos profesionales que te dicen que te van a dar respuesta a tus necesidades, pues tú de alguna u otra forma pues te apoyas un poco en eso. Pero tienes que darte cuenta realmente de que nadie como tú conoce a tu hijo, nadie como tú va a defender los intereses de tu hijo, y si bien es cierto que tienes que apoyarte en esa gente, tú tienes que liderar ese proceso, y para eso tienes que educarte, tienes que documentarte, tienes que involucrarte y tienes que, bueno, tratar de aprender lo más rápido posible a cómo dar respuesta a esas necesidades. En tu experiencia, ¿tú crees que hay padres que se niegan a aceptar esa realidad y es por eso que se demoran en comenzar las terapias? No es que se nieguen, no, es que se nieguen, es que no es fácil asumir. A ver, esto es por como... eso hay un proceso de negación, Claro, quiero hay decir. una historia muy bonita que se llama Viaje a Holanda, que se la recomiendo que la busquen en Google, Viaje a Holanda, que es muy representativo de lo que realmente supone cuando te enfrentas al diagnóstico del autismo. O sea, esto es como cuando tú estás planeando un viaje a Italia y entonces empiezas a comprar todas tus guías de viaje y empiezas a aprender algunas palabras en italiano, y resulta que después cuando te montas en el avión, pues el destino no era Italia, sino que aterrizas en Holanda. Entonces imagínate, pues es algo parecido. Si tú estás planeando un embarazo deseado y con todo tu entusiasmo y empiezas a preparar el cuarto de tu hijo y de repente te das cuenta de que tu hijo no es nada de lo que tú tenías planeado para él, pues claro, no es fácil empezar a
interiorizar eso. Claro, pero en ese proceso donde uno puede pensar, no, él se demora un poquito más que los otros niños en hablar, pero es normal, porque se demora un poquito más en caminar. Claro, pero eso es peligroso en el sentido de que estás demorando lo que pudiera ser. Se pierde un tiempo precioso porque la intervención temprana lo que hace es ayudar a favorecer el proceso de evolución de los niños. O sea, el cerebro hay que tener en cuenta que se desarrolla en un 95% entre los 0 y los 5 años. O sea, los 5 primeros años de vida son fundamentales en todo lo que tiene que ver, porque es como cuando tenemos un disco duro de una computadora o un ordenador, como decimos, ¿no? Exacto. Tú tienes que procesar toda esa información que se va almacenando en tu disco duro. Y entonces, cuanto antes lo hagas, pues mucho mejor, que es lo que estábamos hablando antes. Cuando tú aprendes un idioma, no es lo mismo aprenderlo a los 3 años que aprenderlo a los 30 años. Entonces, el proceso va a ser mucho más sencillo y mucho más rápido si comienzas antes. Claro, y sí está probado que por más que sea más severo el autismo, hay progreso, hay progreso. Por supuesto, ¿Has los niños notado tú en progresan. tu hijo? Tu hijo lleva muchos años de terapia y me decías que estaba mejor, que incluso le daban convulsiones que ya no le dan tan a menudo. Sí, porque mi hijo, además de autismo severo, a los 11 años desarrolló epilepsia. Y la epilepsia de él no responde a medicación. Tuvimos que hacerle un implante de un aparato que, bueno, hay un procedimiento que se llama Vagus Nerve Stimulator, que es para implantarle un aparatito aquí en el pecho, y con eso, gracias a Dios, hemos reducido bastante la frecuencia de las convulsiones, pero sigue teniendo convulsiones. ¿Usted, por casualidad, ha notado que en su hijo o su nieto hay algún tipo de retraso al caminar o al hablar o cualquier otra cosa? Pues, ¿qué piensa? ¿Ya fue al médico? No lo demore, vaya y revise a su niño. Si es padre de un niño autista ya diagnosticado, ¿cómo lidia con esa situación? Nos encantaría saber y que nos llamara al teléfono de siempre, al 305-396-1454, y nos cuente cómo es su experiencia con su niño, su familiar autista en casa. Sigo conversando con Lucía. Lucía, entonces tú, Héctor, ¿qué edad tiene ya? Cumple el día 17 años. Ya tiene 17 años. Sí. Qué bien, lo conocí muy pequeñito. Sí. Y es muy cariñoso. Es súper cariñoso. ¿Sabes qué? Conozco muchos niños autistas que ese es uno de los mitos que hay que derribar. Ser muy cariñosos. Que los niños con autismo son muy... Bueno, por norma general hay algunos, obviamente, hay excepciones como en todo, ¿no? Igual que hay un pequeño porcentaje de niños con autismo que son no verbales, hay un pequeño porcentaje que además desarrollan epilepsia y él, pues, lamentablemente está en todos esos porcentajes. Pero el resto, o sea, hay niños, porque estamos hablando de un espectro muy amplio, que es también una de las cosas que hay que recalcar. El espectro del autismo es algo tan amplio que puede ser desde niños que son superdotados hasta niños que efectivamente pues son la minoría, son los casos más aislados, los que realmente son niños que son muy severos, se autoagreden, pero no es la norma. O sea, la norma general son niños que pueden llevar a cabo una vida relativamente normal, que con apoyo y ayuda pueden conducirse de una manera pues como cualquier otra persona. Obviamente tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor que cualquier otra persona, que esa es una de las cosas que también nosotros como sociedad deberíamos de valorar, porque nosotros damos por hecho muchas de las cosas que hacemos y no nos damos cuenta a veces del esfuerzo que tanto estos niños como estas familias tienen que hacer para lograr cosas que a nosotros nos cuesta alcanzarlas muy poco esfuerzo. Así Entonces, mismo. eso hay que valorarlo también. Nosotros hablábamos con la invitada anterior sobre prepararse para el momento en que los padres no estén. Ella tiene una teoría que es válida, que es en unos años ir llevando a su muchacho a un sitio donde lo pueden cuidar después cuando ellos no estén, e ir buscándole el mejor lugar y el más seguro. ¿Tú crees que también podríamos delegar en otro miembro de la familia, dedicarnos a ahorrar dinero para eso y escoger a otro miembro de la familia y no necesariamente eso signifique una carga para otra gente? Bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo. Claro, en mi caso particular y personal, porque yo respeto, obviamente, cada uno pues toma decisiones en su vida de acuerdo a lo que considera que es lo más acertado o lo que él prefiere que sea así su vida, ¿no? Yo, en mi caso personal, pues yo, en lugar de dedicarme
a enfocar mi carrera profesional al mundo de los negocios, que es lo que yo he estudiado. Sí, porque la vida te cambió después de aquello. Ya ibas a estudiar negocios y terminaste, estudiaste algo mi bachelor en administración de empresas y un máster en gerencia de proyectos, con la idea de ser, bueno, una persona exitosa en el mundo de los negocios y finalmente, pues, como dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Y entonces al final, pues, tomé la decisión de enfocarme en lo que tiene que ver con la educación en la etapa temprana. O sea, ahora regresé a la universidad, estoy haciendo una certificación en Positive Behavior Support, que son estrategias de disciplina positiva, por decirlo así. Y lo que quiero es, bueno, llevar adelante un proyecto en el que básicamente se enfoque en la educación de las personas que trabajan en los centros de cuidado infantil, que este es otro de los temas que a mí me interesa mucho. Y me preocupa porque esa fue una de las razones por las que echaron a mi hijo de la guardería, porque las personas que trabajaban en el centro ni sabían cómo abordar esa situación, ni tenían las herramientas. Entonces, es como, creo que hay una necesidad y una responsabilidad por parte de estos centros de cuidado infantil que no se está llevando a cabo de manera apropiada. Los centros de cuidado infantil, o los daycares, o guardería, como lo queramos llamar, tienen una responsabilidad social, además de cuidar a los niños. Claro, deberían tenerla. Entonces, para cerrar el segmento, me decías que tú estás preparando, en este caso, la hermana de Héctor, precisamente para no es que la esté preparando, simplemente está... económicamente, claro, para que ella... y estamos, bueno, hablando en conversaciones de familia, como somos una familia muy unida, porque el apoyo de mi marido también ha sido crucial y fundamental en este proceso. Él es un padre súper comprometido. Y entonces, bueno, nosotros como familia, los tres, mi hija Lucía, que puede tomar sus propias decisiones en un momento dado en el futuro, y mi marido y yo, pues hablamos de que pues, el día que nosotros no estemos, ella de alguna manera pueda administrar los intereses de su hermano de una manera, pues, como lo puede hacer cualquier tercera persona, pero yo prefiero que sea mi hija. Claro, claro. ¿Usted cómo lidia con la situación de un niño autista en casa o un adulto ya? Porque también tenemos a los hermanos, justamente, hermanos que se quedan con sus hermanos. Pero la experiencia de ustedes puede ayudar mucho a otras personas y por eso siempre les pedimos que compartan esos testimonios. 305-396-1454 es el número que usted conoce perfectamente de producción y al igual que hace Lucía y la invitada anterior, ¿por qué no dar de nosotros, de nuestro conocimiento, verdad, a otras personas y a otras familias que lo necesitan?